Mire, nosotros le hemos dicho a nuestros hermanos del sur, de Ayacucho y de todo el Perú que nosotros no estamos regalando tuppers, no estamos regalando galletas, leche, ni fideos. Esta es una firma, digamos, por una afiliación de conciencia del peruano para cambiar la situación actual de desastre económico, social y político en que está viviendo el Perú. No podemos seguir en esta situación, ¿no? Ante la bancarrota de los partidos políticos que están en el Congreso, que se ríen, que se burlan de los peruanos, disponen de un presupuesto de manera totalmente irregular, se asignan bonos, se asignan ahora gratificaciones 14, cobran 14 sueldos al año ellos, juntamente con los trabajadores. Y el pueblo se muere de hambre, el pueblo no tiene trabajo, el pueblo no tiene medicina, no tiene salud. Entonces esta situación no puede continuar y si tomamos en cuenta el cuadro de corrupción generalizada, el Perú en estos momentos está a la deriva. No tenemos conducción, no tenemos liderazgo, no tenemos presidente porque la señora la usurpadora, digamos, prácticamente no gobierna. El que gobierna es el señor Otárola. Y lo que estamos viendo ahora, digamos, una suerte de confrontación que se viene el 7 de diciembre, ¿no? Que va a poner en tela de juicio la posibilidad de que este gobierno continúe en el poder, ¿no? Es una situación objetiva, digamos, que los peruanos tienen que evaluar si conviene o no conviene que siga esta señora al mando del gobierno, ¿no? Ahora, entendiendo que siempre se prepara, ¿no?, una agenda, ¿sobre qué eje se va a trabajar o piensa trabajar si llegase a ser presidente? Fíjese, para nosotros los problemas fundamentales del país tienen que ver con la gobernabilidad y el desarrollo económico y social del Perú, más que crecimiento. ¿Por qué gobernabilidad? Miren, cualquier estadista en cualquier parte del mundo tiene que resolver 4 problemas fundamentales de todo ciudadano. Tiene que darle de comer al pueblo. El pueblo, si no come, si no se alimenta, digamos, no tiene sentido, pues no es cierto un gobierno. Tiene que darle condiciones mínimas de empleo a millones de trabajadores, en este caso estudiantes que salen del colegio, 16, 17 o 18 años, que se incorporan a la población laboral, pero no tienen trabajo, no tienen posibilidades, y ven el futuro, digamos, de manera incierta. Un gobierno tiene que darle condiciones de seguridad a la población para que pueda trabajar, desarrollar económicamente, sobre todo los pequeños y medianos empresarios. Hoy eso no se puede porque no hay seguridad. Tú quieres formar una pequeña empresa, te asaltan el negocio, ¿no? Te quitan tu capital y encima te extorsionan, te meten un balazo si no pagas los cupos que te exigen. El país no puede seguir así, ¿no? Y ese problema de la inseguridad no es difícil de combatirlo. Eso yo lo arreglaría, digamos, con todo el equipo que tenemos nosotros en 6 meses. Eso está arreglado. Se ha hecho en otros países, se ha aplicado las medidas necesarias, pero hay que conocer, hay que tener equipo, hay que tener un diagnóstico claro, digamos, de esta situación. Eso es solucionable fácilmente. No es una situación, digamos, que podamos decir que no hay salida. Los gobiernos tienen que darle salud a la población. ¿Por qué? Porque la salud es una condición fundamental para el desarrollo de los países. Tener a una población enferma, tener a trabajadores enfermos genera una pérdida, ¿no es cierto?, de lo que se llama, digamos, posibilidades de incrementar la riqueza de un país. Ahora, el plan Bukele, ¿qué le parece? ¿Se puede tomar como ejemplo? Referencialmente, porque nuestra situación del Perú es distinta a la de Ecuador. Ecuador es como si fuera pues una provincia, ¿no? O una región del Perú, como si fuera Ayacucho, es un poco más grande todavía que ese país. Es un país que no tiene más de 3 millones, 4 millones de habitantes. Y los problemas de ellos están focalizados fundamentalmente, ¿no?, en acabar con pandillas, ¿no es cierto?, que han sido exportadas de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos, que tienen otra estructura distinta a la nuestra. En el Perú la situación se ha agravado a consecuencia de que Pedro Pablo Kuczynski, digamos, agente del imperio, abrió las puertas a esta migración de manera, digamos, abusiva. Claro. Porque ellos no tenían por qué ingresar al Perú. Nosotros lo debimos recibir con pasaporte y no pasaba nada, ¿no?
porque el pasaporte te da un indicio de que la persona que ingresa tiene cierta profesión, tiene cierta licitud, digamos, en su actividad laboral. Pero abrir las puertas así de forma indiscriminada nos ha generado este problema, porque han venido casi la mayoría de bandas de delincuencia, toda la escoria venezolana. Maduro los empujó al Perú, ¿no es cierto? ¿Por qué no se fueron a Venezuela? Le pregunto, si a Estados Unidos, si Estados Unidos es un país de las libertades, de las oportunidades, ¿por qué Biden, que está más cerca de Venezuela, Miami, que Lima, digamos, por qué no les abrió la puerta? Sencillamente porque Trump, ¿no es cierto?, ni Biden no quieren que entren sudamericanos, latinos. Entonces el problema nos lo complicó a nosotros, a pesar de que fue Trump el que generó en parte este problema en Venezuela, ¿no? Al cortarle todo tipo de ayuda, todo tipo de comercio, y lo ahogó a los venezolanos, le quitó los préstamos, le embargó su dinero, se acabó el comercio del petróleo, y evidentemente pues tenía que caer la producción en Venezuela, ¿no? Y la gente se quedó sin empleo, y esa gente vio claramente que tenía que irse a un lugar porque allí se morían de hambre, ¿no? Claro. Ellos debieron irse, digamos, a Estados Unidos, pero nos mandaron pues ese paquete a nosotros y nos creó un problema. Oye usted, es bien complicado, ¿no es cierto?, que entre 1,5 millones, 2 millones de personas a un estado, a un país. Eso desestabiliza a cualquier gobierno, porque usted tiene que generar seguridad, empleo, comida para esta gente, salud, educación para esta gente, con nuestra plata. O sea, nosotros los peruanos con nuestros impuestos hemos financiado, digamos, esa inmigración venezolana, y Estados Unidos no nos ha dado un solo centavo, a pesar de que ellos crearon el problema. Bueno, ahí hay necesidad de una política migratoria, ¿no? Quizás que plantear para los siguientes años, porque no creo que se vayan mañana, ¿no? Ahora, sí, no, eso es fácil de hacerlo. Mire, como le digo, yo apelo a la experiencia histórica, ¿no? Esto se ha hecho en otros países y ha funcionado. Lo que pasa es que hay que tener liderazgo, decisión política. Todo esto es política de Estado. Un estadista que conoce cómo funciona el Estado, cómo funcionan las relaciones internacionales, fácilmente lo arregla. Pero no tenemos, pues estamos a la deriva en estos momentos. Claro. Ahora, Ayacucho tiene que ver bastante con la parte agrícola, buena parte del país. ¿Cómo están viendo este tema? Se habló de una reforma, ¿no?, justamente del sector, el señor Castillo mencionó, pero no se hizo realidad. ¿Qué piensan ustedes? Lo de Castillo fue pues una cuestión, fueron promesas, ¿no?, que se hicieron al pueblo ayacuchano, pero que no lo hacía cumplir jamás, ¿no? Fíjese, el problema acá es un problema macroeconómico. Yo soy doctor en ciencias económicas, especialista en desarrollo económico y proyectos de inversión. Todo el problema de la sierra del Perú y de la Amazonía es un problema fundamentalmente económico y social. No hay inversión pública, no hay inversión privada suficiente en estas zonas. No hay un plan de desarrollo regional articulado en toda la sierra, porque la sierra está abandonada en estos momentos en su gran mayoría, y la sierra necesita grandes inversiones para poder desarrollarse, pero lo que pasa es que el centralismo, digamos, limeño limita, ¿no es cierto?, esta posibilidad. Y esto tiene que acabar, porque si seguimos así, digamos, la situación se va a empeorar en los próximos años, porque no hay posibilidad de desarrollo económico, digamos, en Ayacucho, si es que no se producen grandes inversiones. ¿En qué? Usted me dirá en qué. Ayacucho, yo conozco Ayacucho más o menos de punta a punta. Es una zona, digamos, donde se pueden crear grandes complejos agroindustriales, desarrollar con tecnología, digamos, la ganadería, ¿no?, la agricultura, sobre todo de exportación, con complejos textiles, ¿no es cierto?, para procesar con valor agregado toda esa producción que se efectúa, digamos, en las zonas altoandinas. Junto a ello, digamos, la posibilidad de hacer una especie de desarrollo del turismo vivencial. Tienen turismo arqueológico, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente el turismo es una posibilidad, no necesita grandes inversiones. México vive del turismo, España vive del turismo, Egipto vive del turismo. Y Ayacucho y la región del sur, Apurímac, y Cusco no lo tomamos en cuenta porque ellos tienen una propia dinámica, pero esta zona, Huancavelica, Ayacucho, y Apurímac, tienen necesidad de hacer un proyecto mancomunado ahí y evitarnos pues de esos regionalismos, ¿no es cierto?, que afectan, porque esto no es un problema de una región, es un problema holístico, es un problema macro regional. Si no se hace eso, digamos,
Fíjese, Ayacucho va a seguir siendo marginado y va a estar esperando limosna. Ustedes necesitan carreteras, necesitan sacar la producción de los campos. Se necesita en Ayacucho trazar un programa de desarrollo, por ejemplo, quinquenal, ¿no es cierto?, para poder generar empleo en las zonas altoandinas. Claro. Tenemos una comunicación telefónica. Aló. Aló, Cano. ¿Cómo está? Adelante. Aló. Le escucha el doctor. Muy buenos días al amigo Ramón. Una pregunta, pero que nos pudiera responder, pero una observación. Cuando le preguntó a usted, Bukele es el presidente de El Salvador, no de Ecuador. Segundo, él, como no sé si conoce mucho la política, ¿a qué se debe que nuestro país, pero que responda con fundamento, que en nuestro país se ha proliferado como especie de una banda delincuencial por todo lado, grupos politiqueros, por todo lado, constantemente, permanentemente, hay un crecimiento vertiginoso? ¿A qué se debe eso? ¿Van a resolver el problema del país o van a resolver qué? Segundo, él, un economista parece ser, ¿qué propuestas ha elaborado para el país? ¿Cuál es el equipo? ¿Y cómo se construye una democracia en el país o en cualquier parte del mundo? Muchas gracias. Bueno, doctor. Sí, mire, evidentemente le he dicho, ¿no? El plan Bukele, que a nosotros nos va a quedar chico, porque eso se aplica a un país pequeño como es San Salvador. Así. Y el Perú tiene problemas mucho más grandes. Y nosotros tenemos soluciones para eso. Es un plan de seguridad ciudadana que nosotros, y de política criminal que tenemos nosotros en nuestro plan, que se llama Segunda República, que son más o menos 1.500 páginas para los 25 sectores de la economía del país. Uno de los problemas que vamos a resolver, y es lo primero, es el problema de la seguridad ciudadana y liquidar, ¿no es cierto?, la delincuencia que ha crecido en estos últimos años, ¿no? Juntamente con el problema de eliminar la corrupción pública. Claro. Que es otro problema grande en el Perú, porque se pierde mucho dinero, ¿no es cierto? La Contraloría calcula 25.000 millones de soles al año, pero no son 20, es mucho más. Que si uno revisara los contratos, ¿no es cierto?, sobrevaluados, las adjudicaciones en colusión, el direccionamiento, las asesorías, las consultorías, ¿no es cierto?, que se hacen de manera ilícita, que no se necesitan y que se gastan, por ejemplo, en los ministerios, en las gobernaciones, más o menos se calcula que son 40.000 millones de soles lo que se pierde, digamos, anualmente. Ahora, respecto al problema de la delincuencia, ese es un problema, digamos, como le digo, que tiene doble raíz, ¿no es cierto? El problema se creció con la migración. Y también acá en el Perú, digamos, tenemos factores endógenos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el deterioro, el aumento de la pobreza, la miseria, el desempleo. Eso cualquier criminólogo lo sabe, son factores detonantes, ¿no es cierto?, del incremento de la delincuencia en el Perú, sobre todo de la delincuencia económica. Y para eso, digamos, también hay un plan, digamos, que se aplica, ¿no? En estos momentos, ¿cómo se trata este problema? Lo que hacen los gobiernos es aumentar, digamos, el número de jueces, el número de fiscales, trabajan sobre los efectos. Lo que hay que hacer una política que afecte las causas de este fenómeno, para poder terminarlo, ¿no? Porque si usted solamente va sobre los efectos, va a seguir gastando presupuesto y no va a tener ningún resultado en el mediano plazo, ¿no? Y finalmente, ¿no?, respecto al problema de la construcción de la democracia, ¿no es cierto?, en el Perú, evidentemente, pues, el Perú no es Suiza, ¿no? El Perú no es Suiza, pues, es otro tipo de sociedad, ¿no? Con un menor desarrollo económico. Nuestro per cápita más o menos no llega ni a los $7.000 al año. Usted compare con las sociedades más desarrolladas que tienen $80.000, $90.000 per cápita. Lo que pasa es que
en el Perú, digamos, la corrupción se ha apoderado de todo el sector público. Y no hay posibilidades en estos momentos de limpiar eso si es que no hay una decisión política, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, ¿no?, los equipos que vayan a tener la responsabilidad, ¿no?, de la seguridad pública y de la economía. Para mí lo primero que tenemos que hacer es reactivar la economía del país, generar empleo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una meta y en 5 años generar 2 millones de trabajo, invertir más de 50.000 millones de dólares. Nosotros sabemos con claridad cómo financiar esa inversión. No se va a regalar ese dinero, hermanos. Ese dinero se va a invertir para que los pequeños empresarios tengan créditos baratos, con intereses, digamos, de 1 o 2%, y puedan reactivar sus negocios. Se va a generar empleo en grandes obras públicas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el trabajador, para que el peruano no extienda la mano, no esté viviendo de un bono, de un subsidio, como un mendigo. Lo que queremos es que trabajen ellos, produzcan riqueza, y como consecuencia de eso el país comienza nuevamente ese proceso de crecimiento. Y tenemos problemas pues con la democracia. Están viendo ustedes que la mayoría fujifascista, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular con Keiko Fujimori, Renovación Popular, Avanza País, APP, Perú Libre, Acción Popular, quieren eternizar este modelo de corrupción en el Congreso y están limitando la organización de nuevos partidos. Están subiendo, ¿no es cierto?, el requisito de afiliación a cerca de 700.000 personas afiliados, y de esta manera pues van a evitar, ¿no es cierto?, y van a desaparecer los movimientos regionales. O sea, tienen que ser solamente ahora grandes partidos nacionales los que puedan participar en elecciones regionales o municipales, y nosotros estamos en contra de eso, ¿no?, sencillamente porque le están negando los derechos democráticos al pueblo. Doctor, señalaba usted justamente el tema, y grandísimo definitivamente, y el gran problema que es pues la corrupción, especialmente en el manejo de la administración pública con los dineros del Estado. Hay obras, acá hay una obra que tiene 40 adicionales, imagínense, y no termina la obra. ¿Cómo luchar contra esto? ¿Ser más drásticos, mayor control del manejo del tesoro público? Sí, mire, yo en alguna época de mi vida, cuando era muy joven, yo además soy abogado y doctor en Derecho, no trabajé en la Contraloría General de la República, o sea, conozco más o menos el monstruo por dentro. Claro. Ahí hay un problema, ¿no es cierto?, cuando se trate del manejo del dinero público, que es dinero ajeno, dinero de todos nosotros, el contralor, los funcionarios, digamos, tienen una actitud mucho más burocrática, no tienen una actitud proactiva. Ellos llegan cuando ya se ha producido el robo. Mire, los gobernadores, los alcaldes provinciales y distritales, los ministros de Estado, ¿no es cierto?, hacen eso se llama el cálculo de su costo-beneficio. Me robo 50 millones de soles de una gobernación en 3, 4, 5 grandes obras. Yo sé que me van a descubrir, tengo 2, 3 abogados que me van a defender, ¿no? Hago el robo con empresas que son mías o de mis testaferros, y luego cuando me descubre la Contraloría o la Fiscalía, bueno, pues me detienen por un mes, 20 días, pido, digamos, libertad con comparecencia, voy a un juicio de que me ponen 2, 3 años, 4 años de pena privativa, salgo con el 3x1, o sea, me robé 50 millones, gasté 500.000 soles en abogados y me quedan 4,5 millones. Esa es la manera como piensa esa gente, y a eso tenemos que darle una salida, ¿no? La salida es bien simple. Procesos sumarísimos, no máximo de 6 meses para sancionar, para condenar esto, ¿no? Y acá tiene responsabilidad la Fiscalía, ¿no? Y el Poder Judicial, que son cómplices de esta situación de corrupción al extender estos procesos por 7, 8, 9, 10 años. Eso es absurdo. Usted está viendo el caso de Odebrecht, ¿no? Va por el 7º año. Pena severa, pena de muerte, ¿no es cierto? Cadena perpetua en los casos graves de corrupción, porque si no hacemos eso se ha aplicado en Singapur, se aplica en China, se aplica en Estados Unidos, se aplica en una serie de países sin ningún problema, porque tiene un efecto disuasivo, ¿no?, sobre la conducta. Eso se llama prevención general. Tenemos que declarar la muerte civil de todos estos funcionarios. El funcionario que ha delinquido ya no puede regresar, ¿no es cierto?, a la función pública, está muerto de por vida. Y no como en Ayacucho, creo que ahí hay gobernadores que han estado presos, han desfalcado, digamos, los fondos públicos y han regresado nuevamente. ¿Por qué? Porque engañan al pueblo, pues los estafan, ¿no es cierto? Y el pueblo engañado vuelve a votar. Es como esa mujer que le sacan la vuelta, le pegan, ¿no es cierto?, el agresor, y otra vez regresa, tiene hijos, y ese es un círculo vicioso, ¿no? Porque hay un contenido psicosocial ahí, alto, grande.
Bueno, acá en Ayacucho Santana. tenemos un gran problema que no solamente es de esta región, son 3 regiones y además la parte norte, ¿no? Oriental. Estamos hablando del narcotráfico. Definitivamente se ha satanizado a estas partes no vulnerables de estas regiones, pero el gobierno no da nada. No tenemos una universidad, no tenemos hospitales, no tenemos electrificación trifásica, no podemos transformar la producción que tenemos, pero estamos sancionando a esta población. Oye, usted me está dando la razón, ¿no? No tienen universidad, no tienen hospitales, no tienen carreteras, no tienen electricidad. Eso se llama dinero. Si no hay inversiones, ¿no es cierto? No se puede hacer absolutamente nada. Eso se llama decisión política. Tienen que elegirse a un gobierno, ¿no es cierto?, que se coma el problema de Ayacucho y de todas las regiones de la sierra y la selva de Perú. Por eso yo he dicho claramente en todas mis intervenciones, en todas las conferencias, la zona de la costa, la zona de Lima ya no necesita mayores inversiones. Lógico. Por ejemplo, ese tren eléctrico que quieren hacer de Tumbes hasta Tacna es innecesario. Gastar 50.000 millones de dólares es una monstruosidad, es un abuso que se quiere cometer, porque es un negociado de grandes empresas, porque quieren hacer su negociado con esa obra. Todo ese dinero tiene que irse a la sierra, a la selva, para generar carreteras de intercomunicación a los centros de producción, para crear plantas de fertilizantes, porque la zona agraria es una zona de producción y que necesita, ¿no es cierto?, ese producto petroquímico, el abono. Sin abono no, las cosechas, la siembra no tiene sentido. Necesita maquinaria, necesita tecnología, necesita semillas mejoradas, orgánicas, necesita ganado, ¿no es cierto?, que de reproducción. Se puede generar una industria lechera fácilmente como los suizos. El modelo está en Suiza. No, yo no tengo nada que inventar, hermanos. Yo he viajado por el mundo y si otro gobierno, otros estados lo han hecho, no tienen por qué inventarse la pólvora. Copiamos el modelo suizo, el modelo alemán en ese aspecto y rápidamente Ayacucho puede duplicar, hermano, su ingreso y puede mejorar su vida, y eso lo puede hacer el gobierno regional, porque los CISOs son abiertos a esta digamos políticas de cooperación internacional. Pero tienes que conocer, pues tienes que tener capacidad, tienes que saber cómo funciona el mundo. Uno no puede vivir encerrado entre cuatro paredes, así el Ayacucho no va a poder desarrollarse. Y el problema del narcotráfico es otro tema que lo puedo tratar en forma extensa. ¿Cuál va a ser la política antinarcóticos de un gobierno del movimiento Poder Ciudadano que presido? También eso tiene una salida. El problema no lo hemos creado nosotros, el problema viene de una demanda internacional, fundamentalmente de Estados Unidos. Nosotros no tenemos la culpa, pues, que que los gringos sean viciosos, sean drogadictos, ¿no es cierto? Y que a través de sus bandas, de sus mafias internacionales, presionen a Bolivia, ¿no es cierto?, al Perú, a Ecuador, a Colombia, para que produzcan, digamos, la pasta básica de cocaína y la cocaína, ¿no? Ellos tienen que solucionar sus problemas en su país, porque ellos son permisivos con los narcotraficantes, y acá nos piden que nosotros tengamos una política, digamos, dura. Pero ellos también tienen que hacer eso en sus países, pues, y tienen que financiar cualquier política de erradicación del narcotráfico, porque eso se puede solucionar, pero para eso se necesitan grandes inversiones, para convertir las grandes plantaciones de coca, digamos, en plantaciones de productos que sean rentables para el agricultor. Claro, lógico. Bien, estamos con el doctor Ramón Ramírez Erazo del Movimiento Poder Ciudadano. Le quiero agradecer, doctor, pero en esta parte final preguntarle justamente en relación a la Constitución. Usted tiene un planteamiento claro ahí. Sí, nosotros creemos, ¿no es cierto?, no hay gobernabilidad si es que mantenemos esta constitución delincuencial de la corrupción y del saqueo económico, que es esta constitución fujimontesnista, que no tiene valor alguno, es una constitución totalmente ilícita, írrita, ¿no es cierto?, porque fue producto de un golpe de Estado, de un delito de rebelión, por el cual fue condenado, digamos, todos los ministros que participaron en el golpe del 5 de abril. Oiga, ningún contrato, ningún acto jurídico en derecho funciona ese axioma, ¿no? Todo aquello que proponga de un acto ilícito es nulo. No le genera, digamos, ningún derecho al que compra un carro robado, una casa robada. No tiene derechos, esos contratos se anulan con facilidad. Entonces, en el Perú lo que tenemos que hacer para darle estabilidad, digamos, al país, es anular esa constitución delincuencial,
que ha fijado con un contrato de ley monstruosos que nos están descapitalizando. Tenemos procesos por 50.000 millones de dólares en Estados Unidos, porque esa constitución favorece a las grandes corporaciones. Usted, yo y todo el mundo tenemos una deuda más o menos de 9.000 dólares que tenemos que pagar a los grandes banqueros, a las grandes inversiones, como consecuencia de esa constitución. Si seguimos con eso, es imposible que haya desarrollo económico en el país. Tenemos que pagar cada año 28.000 millones de dólares de intereses por esa deuda que asciende actualmente a 90.000 millones de dólares, que está protegida por esa constitución. Entonces nosotros vamos a anular esa constitución y en estricto cumplimiento del principio de juridicidad y del imperio de la ley, y vamos a restaurar la constitución del año de 1979, que es una constitución legítima, producto, ¿no es cierto?, de un acuerdo político de todos los partidos de ultraizquierda, izquierda, de centro, derecha, ultraderecha. El año 79 todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para dar esa constitución. Y es una constitución pluralista, ¿no es cierto?, que tiene como fundamento el trabajo y no el capital, no el mercado. Es la única posibilidad que tenemos, y no somos partidarios de una asamblea constituyente, de una nueva constitución ahora, quizás más adelante, porque sencillamente es un engañamuchacho, como lo que pasa en Chile, ¿no? Van por el 6º año, digamos, y no tienen en estos momentos ninguna constitución. Pero lo más grave, y con esto termino, es que si nosotros se elabora una nueva asamblea constituyente y una nueva constitución en el Perú, eso es lo que quieren los grandes consorcios, los grandes capitalistas, porque sería aplicar la política del borrón y cuenta nueva. No podríamos recuperar los 450.000 millones que se robaron en activos desde el año de 1990. No, eso estaría legalizando toda esta situación de robo y de saqueo que se hizo en estos últimos 33 años. Y por eso es que están los hermanos que pregonan eso, están equivocados. Ellos quieren eso para tapar, para bendecir, echarle agua bendita a estos grandes robos del fujimorismo, del fujifascismo en el Perú. Nosotros decimos, no, previamente restituimos la del 79, y si el pueblo lo decide en votación, vamos a un referéndum. Aunque no es necesario, porque van a repetir la misma constitución del 79, porque tiene derechos avanzados que han sido copiados por el actual proyecto de constitución chilena, ¿no? Y otras constituciones acá en América Latina. ¿Por qué? Porque esa constitución del 79 fue hecha por gente que conocía, que sabía el problema constitucional, y que actualizó los grandes modelos que habían en Alemania, que habían en España, que habían en Estados Unidos, en Colombia y Brasil. O sea, nadie me puede decir que esa constitución técnicamente sea mala. Y la prueba además, ¿no es cierto?, es que la constitución del 93 copió casi el 90% de la constitución del 79. Lo que pasó fue que suprimió, ¿no es cierto?, y cambió el eje fundamental, que es el modelo económico. Implantó el modelo económico neoliberal, saqueador, depredador, extractivista, ¿no es cierto?, para sustituir el modelo pluralista de economía y de desarrollo que tenía la constitución del 79. Hermanos de Ayacucho, les pido, hermanos, a todos ustedes, le habla Ramón Ramírez Erazo, presidente del movimiento Poder Ciudadano. A todos ustedes, hermanos, si quieren tener salida y que el Perú tenga viabilidad, confía en lo que te digo, hermano. Yo no te voy a engañar, yo soy un profesional, soy profesor principal en San Marcos, tengo más de 30 años de servicio, jamás he tenido procesos de tipo judicial, y no tengo condena, no tengo antecedente alguno, no tengo procesos disciplinarios. He vivido mi vida, digamos, con cierta rectitud. He desarrollado mi vida empresarial también, no le debo a nadie, no le debo a ningún banco, pago mis impuestos, hermano. No he violado a mujeres, no tengo hijos matrimoniales, yo no soy borracho, drogadicto, maricón. Yo soy un hombre que tengo principios morales, porque acá en el Perú se ha perdido, el neoliberalismo ha acabado con la moralidad, con principios éticos, y tenemos que tener un gobierno que ponga orden, que tenga mano fuerte, que genere trabajo, empleo, educación para los 33 millones de peruanos, y de esta manera podemos resurgir, hermano, en la sierra sobre todo. Mi gobierno va a ser un gobierno descentralista, vamos a trasladar la capital del Perú, ¿no? Lima ya no lo va a hacer, va a ser el centro del Perú, para hacer un desarrollo armónico, ¿no?, de todas las 5 grandes macroregiones que va a tener el país. Y ahí en ese camino estamos, hermanos. Un gobierno honesto, un gobierno capaz, no improvisado, un gobierno de equipo, de gente preparada,
profesionales, ¿no es cierto?, sin antecedentes, gente honesta, porque el requisito para ser, digamos, miembro del partido es no tener ningún tipo de antecedentes, no ser tránsfuga, no haber militado en 5 o 10 partidos, porque esos son los traidores, ¿no es cierto?, que se meten a un partido y luego cuando se instalan son los primeros que te traicionan y te dejan, roban y dejan mal a las organizaciones políticas. Muchas gracias, amigo.